De Radio La Luna en el programa La Brújula. Le pedimos disculpas a los oyentes, pero hay que felicitar a Marcelo, que está modernizando toda la radio, que está generando mayor claridad en la comunicación, mejores condiciones de confort, y que, bueno, lógicamente que hay momentos en los cuales se paga el precio y hemos salido del aire durante un ratito. No nos ha ocurrido hasta aquí, pero seguramente en febrero ya esto estará a toda potencia, marchando de la mejor manera posible. Y creo que sí, estamos ya en contacto con Pablo Vergel, diputado de la ciudad, mandato cumplido. Pablo, ¿me estás escuchando? Sí, perfectamente. Juan Pablo, primero te pido disculpas porque este problemita técnico que hemos tenido es porque la radio se está modernizando, mejorando sus equipos, y es la primera vez que sucede en el marco de mi programa, pero bueno, espero contar con tu complacencia en este caso. ¿Cómo no? Te quería preguntar, Pablo Vergel, hoy llega un comentario de la diputada nacional Alcira Argumeda, amiga, que dice que Rodríguez Larreta está con una imagen tan baja que la oposición podría ganar la elección en la ciudad de Buenos Aires. Algo que parecía imposible hasta tiempo atrás. Ahora, ¿cómo lo estás viendo vos? Mira, tengo la misma información de nuestra común amiga Alcira. Además celebro que esté activa y invitando también de alguna manera, invitando a encarar este desafío. Mira, yo creo que yo no sé si es posible. Lo que estoy seguro es que es imprescindible intentarlo. Y creo que hasta ahora en realidad no se ha intentado a fondo. Quiero decir, la ciudadanía de Buenos Aires no tuvo la oportunidad en elecciones pasadas de opciones realmente alternativas al macrismo, pero también a los gobiernos anteriores al macrismo. El macrismo profundizó las peores cosas las peores variables en un sentido neoliberal, de negocios, pero que ya estaban presentes en la ciudad hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Que es la especulación inmobiliaria, el rentismo inmobiliario, y digamos la orientación a los negocios, fundamentalmente como variable hegemónica que nos marca a los porteños como nuestro ritmo de vida y el diseño de la ciudad, que va diseñando la ciudad al ritmo del crecimiento de los negocios privados, digamos, ¿no? Eso no es nuevo, pero el macrismo lo hace de forma explícita como una bandera, digamos, no vergonzantemente como quizás se hizo antes. Pero realmente no ha tenido la oportunidad la ciudadanía de tener ante sí propuestas verdaderamente alternativas que no impliquen la ciudad como negocio, que impliquen una ciudad vivible realmente, que además, me adelanto a decirte, es difícil también de imaginar fuera de una Argentina diferente. Es decir, es muy difícil pensar la ciudad de Buenos Aires, bueno, es muy difícil, imposible pensarla sin el AMBA, es decir, el área metropolitana en su conjunto, y también casi imposible o muy difícil pensarla sin una Argentina diferente, ¿no? Claro. Volviendo es decir, a tu punto, a tu pregunta, yo no sé si es imposible, no es, posible depende, creo que sí puede ser, depende porque se manifiestan, nos encontramos todo el tiempo con manifestaciones de desagrado y de disgusto de sectores de ciudadanos con las políticas, las políticas que ejecuta este gobierno, digamos, así que imposible de ninguna manera es. ¿Y cómo ves vos esta unificación? Porque tradicionalmente en la ciudad las elecciones están desdobladas y en esta oportunidad van a ir unificadas. ¿Fortalece o debilita Larreta a Macri o Macri a Larreta? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo creo que posiblemente Larreta lo fortifica a Macri, en el sentido de que su gestión está menos expuesta a, si bien tiene un desgaste, como señala el mensaje de Alcira, y tiene una imagen positiva baja en este momento, cercana a la del propio Macri, el que está en la primera línea de fuego de desgaste es Macri. Claro. De modo que Larreta, con algunas obras públicas que ha encarado y que satisfacen algunos sectores de la ciudadanía, puede aportarle votos, a sí mismo y a Macri, no a la inversa, me parece, en este caso. Ahora, hay que decir, más allá de las conveniencias, yo personalmente tengo una posición de principio frente al tema de la unificación o no unificación de elecciones. Claro. Yo estoy en contra de la unificación de elecciones. Correcto. Estoy en contra de las listas sábana, estoy en contra de la mezcolanza de temáticas, porque la ciudadanía no puede pensar al mismo tiempo, no se puede debatir al mismo tiempo los dos destinos nacionales a nivel presidencial y de Congreso de la Nación y las problemáticas, la agenda local, son dos agendas que están conectadas, pero tienen su especificidad, ¿no? Entonces, claro, se borra la agenda local cuando se unifican. Es decir, es muy difícil discutir problemas municipales o provinciales incluso, si todo eso va unificado con una elección nacional, donde lo que está en discusión es quién va a ser el presidente de la República, donde está todo polarizado en esa dirección, todos los medios, toda la discusión, toda la atención. Entonces es muy difícil pensar en el pago chico, de cada uno, ¿no? Y en este caso el nuestro no es tan chico, pero es, la ciudad de Buenos Aires, pero es, nuestro pago local, ¿no? Claro. Siguiendo... Así que yo estoy en contra de la unificación, más allá de a quién beneficie coyunturalmente una unificación o mantener como está separado, ¿no? Sí, sí. Pablo, siguiendo un poquito en esta línea y después voy a otras preguntas, pero hoy hay en el diario La Nación, insospechado de ser opositor, una nota de Francisco Jueguen, donde básicamente describe una situación económica donde el oficialismo fracasa en todos los terrenos, es decir, que todas las metas que se había propuesto, que le pensaba que le iban a dar positivo, crecimiento, exportaciones, etcétera, salarios reales, todo le da absolutamente negativo. En el orden nacional. En el orden nacional. Esto podría llevarnos a pensar de que Mauricio Macri puede ser un salvavidas de plomo para la flotación de Rodríguez Larreta. Puede ser, yo creo que, pero no se va a quebrar la lealtad, porque ahí la disciplina y la lealtad, el PRO es Macri, ¿no? Es difícil de imaginar, que se descuelgue tanto Rodríguez Larreta como Mario, como es Vidal, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, que se descuelguen y desafíen el liderazgo de Macri, en cualquier sentido que sea. Pero creo que sí, que a ninguno de los dos les convendría una elección desdoblada. Pero, en términos de conveniencia, sí, claro, ¿no? A ambos les convendría una elección desdoblada. Totalmente. Sí, efectivamente, ningún indicador le dio, lo mires por donde, lo encares por donde lo quieres encarar, ningún indicador del gobierno Macri, ninguna de sus promesas de campaña, las promesas de campaña más bien se dieron al revés. Así han invertido, ha incumplido, ha traicionado su propia palabra, su propio contrato electoral fue traicionado con la ciudadanía, de un modo irreparable ya a esta altura, y porque además lo que se avisora es que su leal, para este año, va en la misma línea, no va a haber un cambio de línea, ni siquiera por oportunismo electoral, quizá haya algún gesto electoral, pero básicamente su lealtad está con el fondo, y el fondo le exige déficit cero para poder pagar la deuda externa. Eso es lo que le interesa al fondo, para eso, Macri es un soldadito del Fondo Monetario Internacional. Tan es así lo que vos decís, que hoy en La Brújula, en este programa, hace cerca de una hora, dimos una primicia que yo creo que va a ser impactante,
que es que el gobierno nacional, o si vos querés, el Fondo Monetario Internacional, ha decidido que separan las obras de soterramiento del Sarmiento cuando el túnel que empezó a construirse en Aedo está llegando prácticamente a Floresta. Claro. Y eso va a ser un corredor de ratas y no sé de qué otras cosas, pero está dejando en la calle en forma directa a 700 trabajadores, con un impacto luego en otros sectores, digamos, secundario, en otros sectores que puede ser de repercusiones tremendos, sobre todo en la zona oeste, donde se van a perder todos estos puestos de trabajo. Seguro. Sí, a ver, no estaba enterado de lo que... Esto fue una primicia que dimos hoy desde este programa. No estaba enterado, pero tampoco me extraña, digamos, como tampoco me extrañaría que, es decir, a ver, la política general nacional y esto que estamos diciendo de sometimiento a la política del fondo lleva a tener que ir haciendo recortes de donde, digamos, recortando cada vez más, así que se recorte a jubilados, que se recorte y que ahora se recorte la obra pública, que creo que es lo último que querrían recortar, pero ya evidentemente con lo que estás contando están recortando, bueno, probablemente no sea la última obra pública que recorten, digamos, ¿no? En este sentido, y volviendo a la cuestión inicial, la Reta se tiene que apurar con sus obras para poder estrenarlas antes de las elecciones, antes de que se le recorte, claro, de que le caiga algún recorte, digamos, ¿no? Porque no está libre de que le ocurra, va a decir acá, van a tener que exprimir con el compromiso que tomaron con el fondo, implica exprimir de lo que no, de todos lados, digamos, ¿no? Así que esa es la perspectiva que nos aguarda, digamos, ¿no? Pablo, para sintetizarte, Mario, discúlpame. Sí. Me parece que tanto a nivel nacional como a nivel de la capital, de la ciudad de Buenos Aires, la derrota del oficialismo, de Macri o de Larreta, está más en manos de la capacidad de la oposición, de las oposiciones, de hacer una oferta, un programa electoral y una metodología de unidad en la diversidad a la ciudadanía, que en la solidez del propio gobierno. La solidez del gobierno es la debilidad la solidez del gobierno es la debilidad de la oposición. Claro. Sí, la debilidad de la oposición es la incapacidad de la oposición para generar debates y programáticas que alcancen a la ciudadanía para restaurar lo que la propia Constitución de la ciudad dice acerca de la democracia participativa, para darle participación a los ciudadanos, para hacer funcionar las comunas como se debe, para hacer escuchar los movimientos ciudadanos que se movilizan continuamente en defensa del espacio público, de que no se cierren las escuelas, todo el tiempo digamos hay movilizaciones en los barriales, vecinales, por distintas problemáticas. Bueno, eso tiene que lograr una expresión también en lo electoral e institucional. Así que, pero depende de que se logre traducir todos esos movimientos y todas las fuerzas en un instrumento electoral idóneo, democrático, amplio, y también no en un amontonamiento sino cualquiera, sino con programas, con un programa de consenso y un programa de transformación de la ciudad, ¿no? Sí, claro. Te quiero preguntar, depende más de eso, ¿sí? En esta línea te quiero preguntar porque en el año 2015 muchos sectores, entre ellos el Partido Socialista Auténtico, tuvimos expectativa sobre la candidatura de Martín Lustó, para interrumpir, lógicamente, esta hegemonía, ya que traen desde el 2007 el macrismo, el PRO, en la ciudad, este gobierno que vos bien definiste, más vinculado a los negocios que a un proyecto de ciudad. Ahora, Martín Lustó, después de aquella, de casi alzarse con la victoria por haber sido expresión prácticamente de todo el arco opositor al PRO, aceptó una embajada en los Estados Unidos. Luego se planteó la posibilidad de
ir a una interna dentro de Cambiemos, y yo te quería preguntar cómo estás viendo el rol de esta referencia política en torno a justamente al 2019 y a la situación en la ciudad, o lo estás viendo más como un precandidato a presidente dentro de Cambiemos. Mira, no sé, no conozco suficiente más que por las versiones periodísticas que todos conocemos, las internas de Cambiemos, las internas entre PRO, los radicales, el papel de un sector del radicalismo con Martín Lustó exigiendo una interna. Pareciera que no tienen suficiente fuerza para imponer eso, la verdad, pero no sé, es opiniología, digamos, no te puedo contestar. Yo no tengo ninguna afinidad con Martín Lustó, ninguna, y me parece que es una variante del mismo esquema, pero en la coyuntura del 2015, si efectivamente le hubiera ganado a Larreta, se hubiera dañado seriamente la perspectiva el éxito de Macri, la perspectiva del éxito que tuvo Macri se hubiera venido desmoronado probablemente el PRO, si hubiera perdido Larreta la ciudad frente a Martín Lustó en ese momento, aunque los movimientos sociales y de oposición hubiéramos luego tenido que salir a oponernos a Martín Lustó en la calle todos los días, digamos. Sí, claro. Pero en la coyuntura del 2015, efectivamente, es muy probable que si le hubiera ganado, eso hubiera dañado seriamente la perspectiva del PRO a nivel nacional, a nivel local desde ya y a nivel nacional también. Así que, digamos, como que son dos planos distintos, digamos, ¿no? A veces suceden estas cosas, digamos, ¿no? Sí. Del mismo modo, si ellos consiguieran disputar la interna presidencial, Martín Lustó dentro de Cambiemos, bueno, a mí la verdad que no cambia para el destino del país por eso, pero puede complicarle el camino al macrismo, a Macri, ¿no? Claro. Sin duda, puede complicarse. Ahora, yo creo que más que estar mirando estas cosas, digamos, o mejor dicho, unas puede mirarlas, tiene la obligación de mirarlas, evaluarlas, no ignorarlas, pero me parece que el esfuerzo tiene que estar en la construcción de la fuerza propia, de la fuerza propia de la ciudadana, digamos, ¿no? Sin una fuerza propia ciudadana, sin un programa un consenso programático importante y una construcción de una fuerza política diversa y democrática, pero que pueda tener volumen. No, digamos, somos comentaristas. Claro, Pablo, en esta dirección, construir una fuerza, ¿no? Y con un programa, porque si no lo otro es realmente un cambalache. Te preguntaría lo siguiente, en el plano social, en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué debería estar planteando programáticamente una fuerza que lógicamente tenga una mirada distinta a la del PRO? ¿Cómo ves la situación social en la ciudad? Digamos, la ciudad de Buenos Aires, tenemos que encararla, o podemos encarar temáticas de emergencia y de urgencia, de cortísimo plazo, de mediano y después de largo plazo, que sería digamos, el horizonte estratégico que hacia la ciudad que queremos y en el que, como te decía de entrada, no va a haber ciudad deseable en un país que si no es parte de una Argentina que también sea muy diferente. En este sentido, bueno, digamos, no hay discusión, Mario, no hay debate no hay debate público, uno no se entera, digamos, de que haya no es convocatorias o reuniones o discusiones sobre las problemáticas ni nacionales ni de la ciudad, Claro. ¿Cómo? No te escuché. No, te estoy escuchando perfecto. No hay debate. Entonces lo primero es, yo te puedo decir cuáles pueden ser mis prioridades
pero no, digamos, y te las puedo decir, y las pondría con mucho gusto y las defendería en un debate, y que escucharía con mucho gusto lo que tienen los demás para decir, y con toda disposición para corregir mis puntos de vista, para enriquecer los de los otros, claro. Pero, a ver, no hay un espacio, no está creado el espacio, digamos, ¿no? Estamos todos mirando, ¿qué hace Macri por un lado? ¿Qué hace Cristina por el otro? ¿Qué dice el último tuit de Macri, el último tuit de Cristina, el último, digamos, si Ricardito Alfonsín lo está empujando a Lustó o no? Esas son cosas que, digamos, que no sirven para nada, no le sirven para nada a la ciudadanía, digamos, no aportan nada, digamos, ¿no? Así es. Así que, nada, me parece que la responsabilidad grande la tienen acá las fuerzas, creo que hay una responsabilidad importante de los sectores de oposición, de la izquierda, del centroizquierda, del centroizquierda peronista y del centroizquierda no peronista, digamos, bueno, generar el debate, y luego se verá si de ese debate hay coincidencias, hasta dónde hay coincidencias y hasta dónde se puede ofrecer a la ciudadanía un programa alternativo. Perfecto. ¿No? Porque tampoco para la ciudad es un programa, una ciudad que sea leal a una oposición encabezada por fulana o fulano en el orden nacional. Eso no nos dice nada sobre las políticas concretas en la ciudad, ¿no? Claro. Así que tenemos que, no sé, digamos, tenemos que decidir que nosotros en la legislatura presentamos proyectos estructurales, como por ejemplo para el 2050 un proyecto de ley para que la ciudad de Buenos Aires en el 2050 sea 100% alimentada por energía renovable, eólica y solar, y con 0% de emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, para el 2050. Muy bueno. Por supuesto el PRO no nos dejó discutirlo siquiera. Presentamos proyectos para una alimentación producida dentro y en cercanías de la ciudad de Buenos Aires, sin agrotóxicos, con agroecología, acercar la población a la propia producción y a los propios centros de consumo digamos, y de alimentos sanos, digamos, la soberanía alimentaria dentro de la propia ciudad. Postulamos permanentemente una política respecto de los residuos mal llamados basura, digamos, basura porque están encargados por una mentalidad de descarte, pero absolutamente todo es reciclable, tanto los residuos orgánicos que se pueden compostar y de los cuales se puede hacer biogás también, como los que no son orgánicos y parte de una fracción de los cuales están siendo recuperados por los recuperadores urbanos. Ahí nos tenemos que apoyar. Los recuperadores urbanos son parte del Buenos Aires futuro, son parte del futuro. Casi todo lo demás y las demás actividades son parte de un pasado, de una ciudad inviable del pasado. Casi todo lo que apunta a la especulación inmobiliaria, a que tengamos alrededor de 300.000 viviendas desocupadas en la ciudad de Buenos Aires. Ahí también presentamos un proyecto para digamos, sobre inmuebles vacíos, digamos, ¿no? Claro. Para obligar a los propietarios de inmuebles vacíos a que los vuelquen al mercado de alquiler. No tendría por qué, a ver, la ciudad de Buenos Aires hay suficiente vivienda para albergar a todos sus habitantes, de manera, y si no se hace así es porque hay un altísimo número, no sé, digamos, puede estimarse entre el 15 y el 25 y hasta el 25% de viviendas ociosas. Bueno, eso es un capital, ahí se gastó, se invirtió trabajo, se invirtió energía, se invirtieron materiales en construcciones que hoy están deshabitadas. El 60% de Puerto Madero está deshabitado y no sabemos qué, y digamos, y se dan vueltas para ver dónde se puede, cómo urbanizar las villas próximas a Puerto Madero, la 31, la Rodrigo Bueno,
más que pensar, de pronto más que pensar en construir en esos lugares, hay que usar lo que está hay que tomar lo que está en desuso, que es, hay que recuperar la vivienda como bien social, y si no se usa con un sentido social, la propiedad privada se deslegitima, pierde entidad frente al bien común. Entonces hay que tomarla en nombre del bien común y usarla para el bien común, digamos, ¿no? Perfecto. Creo que has hecho una recorrida. Estoy tirando cosas, sí, sí, algunos elementos para la discusión. Pero me parece que está muy bueno porque eso, en definitiva, si hay una fuerza alternativa al PRO, realmente lo tiene que ser, no tanto por la persona que lo encarne, sino porque tiene un programa alternativo. Claro. La última pregunta de mi parte. Sí. ¿Cómo ves la economía social en el contexto de la ciudad de Buenos Aires, que puede ser pensada en forma distinta a lo que por ahí puede ser pensada la economía social en el área metropolitana, en el Gran Buenos Aires, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? ¿Puede funcionar la economía social en la ciudad de Buenos Aires? ¿En qué ramas? La vez pasada hablábamos, por ejemplo, en un aspecto muy particular con Federico Tonarelli, en el tema de el BAUEN y las empresas recuperadas, sí, la necesidad de la unidad de todos los sectores cooperativistas, en fin. ¿Cómo estás viendo toda esa área de la economía? Mirá, veo una gran voluntad y un esfuerzo enorme de las cooperativas de trabajadores en sostener en contextos muy desfavorables, en un contexto que les es muy desfavorable, ¿no? Obviamente, todo el contexto no las ayuda para nada. Recién hablábamos de los recicladores, pero bueno, sí, la economía social es muy importante. Ahora, todo esto, Mario, después hay que discutirlo en un contexto de largo plazo, donde que hable digamos, de la ciudad, pero hable del país, donde metrópolis como el Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, como el Gran Rosario, como el Gran Córdoba, como el Gran Resistencia, Gran Tucumán, Gran Mendoza, van a tener que irse reconvirtiendo, deconstruyéndose, mejor dicho, en favor de una repoblación de todo y reocupación de todo el territorio nacional. Excelente. Por nuevos desarrollos rururbanos, donde lo rural y lo urbano se entremezclen, digamos, donde con comunidades altamente participativas, democráticas, donde la energía esté descentralizada y producida por fuentes eólicas o solares o de biomasa, pero digamos en forma descentralizada, donde se industrialicen los productos cercanos, se produzca, donde se fortalezca la autonomía alimentaria, no se dependa se reduzca la dependencia externa de alimentos, de energía, donde por supuesto haya altos niveles de educación y de cultura y de sociabilidad, para que, digamos, no se trata de perder las cosas buenas que nos trajo la modernidad, se trata de reconvertirlas. Y esa es la nueva modernidad en todo caso, digamos, ¿no? Superadora. Entonces, inversamente a lo que piensa el macrismo, por ejemplo, que piensa en cambiar Buenos Aires para que de 3 millones, un poco menos de 3 millones, pasar a 5 o 6 millones, lo cual es una locura. Una ciudad compacta de 6 millones de habitantes, viviendo de qué, alimentándose de qué, con qué caños, con qué energía eléctrica, con qué trabajando de qué, es una locura. Más bien, en lugar de eso, todo lo contrario, digamos, ¿no? Es más, la ciudad de Buenos Aires tendría que pensar en invertir no solamente en sí misma, sino en la creación de polos, de nuevos aires en el país. Una forma de invertir en la ciudad es invertir en nuevos aires, nuevas polos urbanos,
y generar incentivos y una... Pero esto te estoy hablando ya de transformaciones de largo plazo, de varias décadas. Bueno, a mí... De varias décadas, pero es una perspectiva estratégica que empieza con el paso 1, digamos, ¿no? Efectivamente, yo creo que estás hablando del futuro. Una política de 50 años que empieza con el año que viene, digamos, claro. ¿no? Entonces esas cosas tenemos que discutir. Tenemos que discutir una imagen de país, porque este es un país con muchas fragilidades, muy... digamos, trataría de salirme de alguna manera de las discusiones ideológicas tradicionales y plantearía más bien un listado de las fragilidades que tiene el país y que tiene la ciudad de Buenos Aires. Sí. Por ejemplo, la fragilidad alimentaria, la fragilidad energética, la fragilidad en términos de residuos, la fragilidad en términos de, por ejemplo, tener un polo nuclear a 100 kilómetros de la ciudad. Así es. La fragilidad de tener un polo petroquímico como DOC Sud, digamos, de altísimo riesgo. La fragilidad de tener los ríos contaminados, absolutamente podridos y contaminados. Es decir, bueno, ¿y cómo? Es decir, la fragilidad de tener entonces una sociedad alejada de las fuentes de producción, digamos, limitada al sector terciario, digamos, ¿no? De administrativo, de servicios, pero alejado de la producción alimentaria, de la transformación de esa producción alimentaria, digamos, millones de personas, digamos, ¿no? Entonces, sí. La pérdida de la cultura del trabajo, la pérdida del contacto con la tierra, la pérdida del contacto con la naturaleza, digamos, no solamente en términos culturales y de sensibilidad, sino también de la pérdida de conocimiento de cómo subsistir. Es frágil en ese sentido esta sociedad. Cualquier alteración meteorológica, no digamos ya una guerra, un ataque terrorista sobre las centrales nucleares o lo que fuere, digamos, cualquier nos pone ante una situación de vulnerabilidad extrema. Entonces, sin irnos necesariamente a discusiones ideológicas que cruzaron el siglo XX, hagamos una lista, digamos, de las vulnerabilidades de la ciudad, de todas las vulnerabilidades de la ciudad y del país, y hagamos una lista de qué políticas habría que ejecutar para superar esas vulnerabilidades. Para la vulnerabilidad de la hiperconcentración de población en muy poco territorio, la vulnerabilidad de tener todo un inmenso territorio bajo cultivos extensivos para la exportación, que a su vez dependen de los precios internacionales que nosotros no controlamos y que a su vez contaminan con los agrotóxicos todo el ambiente y todo La deforestación es un tema que parece lejos de Buenos Aires, pero que nos afecta a la Argentina fundamentalmente, pero afecta a toda la Argentina y también a nosotros en cuanto al clima. Es decir, cómo repoblar el territorio, digamos, es frágil un país tan hiperconcentrada la población y tan vacía en casi todo su territorio, es frágil tener un polo nuclear a 100 kilómetros de donde viven 20 millones de habitantes. Así es. Pablo, por el tiempo se nos está yendo, sí. Desde ya que te agradezco. Yo, de mi parte va la última pregunta. Vos lo que estás planteando, y me parece que de manera magnífica, y seguramente en otro programa te vamos a invitar para que podamos profundizar, es una agenda del futuro, que a mí me parece que es realmente lo que debe discutir la Argentina, nosotros, la dirigencia política. No obstante, vemos que los medios de comunicación prácticamente no toman esta agenda. Es decir, cuando informan, por ejemplo, de las inundaciones, da la impresión de que vienen del cielo, ¿no? Y que la deforestación no tendría nada que ver, que el modelo sojero no tiene nada que ver. Claro. Ahora, ¿cómo pensás vos? Nosotros a través de este programa de radio estamos tratando justamente de incorporar una agenda que tiene que ver con todo esto que vos has dicho de manera muy clara. ¿Cómo pensás vos que se puede multiplicar esta agenda
para que justamente no vivamos sobre las cosas superficiales, las cosas de coyuntura, podamos meternos en profundidad y empezar a mirar ese futuro que vos también decís, cuando vos simplemente hablas del 2050, en la cultura actual parece que fuera una locura. Sin embargo, el 2050 está a la vuelta de la esquina. Así es. Mis hijos van a vivir el 2050. Tengo muchos nietos que van a vivir el 2050. Sí. Y entonces nos tiene que interesar tanto como el presente. Y sin embargo, en esta cultura del consumismo barato y berreta, virtualmente esta agenda no existe. ¿Cómo pensás vos que podemos darle cauce para que esta agenda no solo se circunscriba a periodos preelectorales, sino que pueda ser la agenda de debate de los argentinos y sobre todo de los jóvenes? Entonces, tu pregunta, ¿cuál es exactamente? ¿Cómo hacer? Si vos pensás que qué medios tendríamos que utilizar para poder instalar el debate de la agenda, ya no digo Bueno, la comida terminada, cocinada. Existen los movimientos vecinales, ciudadanos, sociales, las cooperativas, como dijiste, existen los partidos políticos, los movimientos políticos, los movimientos culturales, los centros culturales, los movimientos culturales, barriales. Hay un entramado, un entramado que digamos, que ya que no hay que inventarlo, que ya existe y pero que sí se puede potenciar y que se puede asociar con la política. ¿En qué sentido? Que hoy están como disociados los movimientos sociales, los vecinos que luchan porque el gobierno no les remate un espacio y se puede hacer una plaza ahí en vez de hacer un shopping. Está disociado de la política partidaria y electoral, como si fueran dos cosas diferentes. Bueno, son dos cosas diferentes, pero no pueden estar disociadas, digamos, ¿no? Por las políticas públicas que se puedan ejercitar desde el Estado, de los movimientos de reclamo y defensa ciudadana. Bueno, estas redes existen, digamos, y en estas redes se tienen que dar propiciar estos debates, digamos, ¿no? Y entre los sectores genuinamente que buscan una transformación, digamos, ¿no? Que buscan una transformación, no un mero cambio de figuras de gobierno, ¿no? Así es. Así que, bueno, me parece que sí es posible, digamos, digamos, y bueno, hay sectores de la oposición en el Parlamento de la Ciudad y en el Parlamento Nacional, digamos, que pueden propiciar estos debates, y también, como te digo, hay muchos movimientos sociales, culturales, universitarios, digamos, intelectuales, en esta ciudad, digamos, justamente esa es una riqueza de esta ciudad. Sí, claro. Es una riqueza genuina de esta ciudad. Está en la gente, digamos, ¿no? Justamente, está en la gente. Ahora, ¿cómo generar instrumentos para que la gente se pueda expresar, pueda participar de una manera más amplia de lo que lo está haciendo, aunque lo hace de una manera muy importante, pero aún insuficiente, digamos, frente a los poderes institucionalizados, ¿no? Eso es el tema. Así que bueno, Pablo, ha sido muy claro, te agradezco muchísimo, vamos a seguirla en otro momento. ¿Cómo no? Y bueno, hasta siempre, te mando un fuerte abrazo y gracias por todo. Igualmente para vos, gracias. Bueno, gracias, Pablo. Bueno, hemos hablado con Pablo Vergel, un diputado de la ciudad, y ya nos estamos despidiendo, un día donde los horarios fueron más flexibles, pero los estamos esperando aquí en Radio La Luna, en nuestro programa La Brújula, mañana, martes, a las 12 del mediodía, para iniciar un nuevo, digamos, programa donde vamos a profundizar siempre en los temas que a nosotros nos parece son más importantes y significativos, y vamos a tratar, en todo caso, de dejar a un lado aquellas cosas que son más superficiales y que sobreabundan los otros medios de comunicación. En general, cuando hablamos de fútbol, hablamos porque hay algo importante atrás para decir, y dejamos que otros programas hablen de los resultados de los partidos o de las
grandes jugadas para hacer un gol. Nosotros vamos a las bases, a los cimientos, porque creemos que hay que construir una nueva Argentina. Esa nueva Argentina la vamos a construir entre amplios sectores de la población, y este programa aporta un granito de arena. Este programa, que se llama La Brújula, porque creemos que está bien orientado hacia ese futuro del cual recién nos hablaba Pablo Vergel, y que entre todos tenemos que construir. Entonces, hasta mañana a las 12 aquí por AM 1140 Radio La Luna.